Buenos días, vamos a continuar con una pequeña introducción de un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Luego continuaremos con el seminario sobre cohesión social, ciudades equitativas y derecho a la ciudad, dictado por el doctor Gustavo Durán. Luego tendremos un pequeño sondeo de una pregunta y luego se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Pueden realizar sus preguntas vía chat durante el seminario, estas serán respondidas al final. Ahora les presento a José Morales, director de la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda poder arrancar con estos eventos de webinars, que son parte de todo el proceso preparatorio relacionado con el gran evento de Hábitat 3 que se dará en 15 de octubre. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha estado trabajando con mucha fuerza en los últimos años para la construcción de una verdadera agenda, de una verdadera política de desarrollo urbano sostenible. En un momento en el que el Ecuador ha dejado de ser un país principalmente rural, en el que más del 70% de la población está viviendo en ciudades, consideramos impensable que no se cuente con una política urbanística nacional y un sistema realmente articulado de planificación centrado en las grandes problemáticas que nos enfrentamos en las ciudades, de coordinación con los gobiernos seccionales, principalmente con los municipios. El principal objetivo en el que nos abocamos en un principio fue el desarrollo de un marco legal apropiado, que además desarrolle e instrumentalice varios de los principios que tenemos consagrados en la Constitución del país. Principios como el derecho a la ciudad, que es uno de los pocos cuerpos legales a nivel constitucional en el mundo que lo tiene reconocido como tal, como un derecho fundamental, la función social y ambiental de la propiedad, la función pública del urbanismo, etcétera, que son todos principios muy importantes que los tenemos ya establecidos desde la Constitución, el Código de Organización Territorial, pero que no han sido aún convenientemente y completamente instrumentalizados. Estamos convencidos de que es importante ir más allá de la letra escrita y encontrar mecanismos para su implementación. Adicionalmente, los grandes retos a los que nos enfrentamos en el país, que cambian profundamente las concepciones que se han venido teniendo en los espacios de discusión sobre lo que ha sido el problema del crecimiento urbano, que tradicionalmente estuvo pensado que se concentraba únicamente en las ciudades grandes, Quito y Guayaquil, probablemente Cuenca y un par más, cuando estamos ahora en un momento en el que el verdadero problema urbano no se da en esas ciudades que de alguna manera han logrado desarrollar los mecanismos para enfrentarnos, y por otro lado que han ido estabilizando su crecimiento poblacional, no principalmente en las ciudades pequeñas y medianas. Son justamente las ciudades que cuentan con menos recursos financieros y recursos humanos para poder enfrentar efectivamente los grandes retos de crecimiento urbano, y hemos visto las consecuencias, no solamente en eventos como el evento sísmico del pasado mes de abril, sino permanentemente en los efectos que tiene en las ciudades los eventos naturales. De la misma manera, hemos experimentado en los últimos años un paulatino y progresivo deterioro de la calidad del espacio público, una progresiva concentración y privatización del espacio público, abocándonos a un modelo que no únicamente está basado en el auto, sino que es un modelo que ha tenido como premisa que la calidad de vida únicamente debe ser para los que se la puedan pagar. Nosotros estamos convencidos que esto no debe ser así, estamos convencidos que el buen vivir debe ser alcanzado en las ciudades, en un momento en el que no solamente el Ecuador, sino toda la región y el mundo en general ha entrado en un periodo en el que la gran mayoría de la población vive en las ciudades. Para nosotros como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, un evento como el de Hábitat 3 resulta una enorme oportunidad para generar un debate el cual ya debíamos de haberlo empezado hace mucho tiempo, pero que ha estado pendiente, no únicamente a nivel gubernamental, sino a todo nivel. Y la misma academia
parece que ha despertado gracias a un evento como este, y se ve un movimiento muy fuerte de discusión, de generación de nuevas propuestas, mucho interés gracias a este evento. Nosotros tenemos toda la intención, y nos hemos abocado así, de aprovechar este impulso que ha generado Hábitat 3 para ir mucho más allá de lo que pasa en octubre. No quedarnos únicamente con la discusión y lo que se firme, lo que varios de los países miembros del Sistema de Naciones Unidas firmen en octubre de este año, sino continuar hacia la concreción de una verdadera agenda urbana nacional. Y si es posible también de una agenda urbana regional. Latinoamérica se ha convertido en un punto muy importante, no solamente para la investigación de los grandes problemas relacionados con las nuevas realidades a las que se enfrenta la región, la altísima concentración de la riqueza, la enorme inequidad, sino también como una región en la que se han generado varias de las nuevas iniciativas innovadoras para la resolución de estos problemas. En octubre de este año, Quito, el Ecuador y la región van a estar en el centro del diálogo y la discusión sobre ciudades en el mundo. Y es algo que no podemos desperdiciar. En este sentido, les presento al segundo webinar. Es el primer webinar en español. Estamos muy contentos de que haya tantos asistentes y esperamos que los contenidos de todos estos webinars sean de su agrado y sean de muchísimo provecho. Bienvenidos. Vamos a continuar con el webinar. Les introduzco al especialista Gustavo Durán, PhD, quien va ahora a compartir su conferencia. Gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, no sé dónde un buen día para todos, agradeciendo a los organizadores del webinar en particular, pero en general, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Vamos, que estos espacios son muy importantes para seguir debatiendo esto que estamos intentando construir y que probablemente va a definir el futuro de la humanidad, y es la nueva agenda urbana global, ¿no? Yo creo que todos estos esfuerzos que estamos haciendo, tanto desde el sector público, como desde la academia, como desde el sector privado también, lo estamos haciendo de cara a contar con unas muy claras directrices de cuál es el futuro urbano que soñamos para el mundo. Un mundo que, como ya lo dijo mi antecesor, es un mundo cada vez más urbano y que podríamos decir que de la forma como le vaya a las ciudades, de esa forma le va a ir al mundo, le va a ir a la gente, y por lo tanto necesitamos ciudades buenas, ciudades sanas, ciudades felices, para que tengamos ese tipo de efecto en la población, que es finalmente lo más importante, ¿no? Entonces, pues nada, me han pedido una muy corta reflexión sobre 3 temáticas que son muy grandes, así que voy a intentar ser muy sintético, pero de entrada me disculpo porque son temáticas muy importantes que necesitarían mucho más tiempo para ser desarrolladas con mayor profundidad, ¿no? Estas temáticas son la cohesión social, las ciudades equitativas y el derecho a la ciudad. Vamos a discutir, vamos a reflexionar sobre algunos conceptos que yo les voy a proponer, pero yo entiendo que lo central de este panel, de este webinar, son sus preguntas, así que les voy a agradecer mucho sus preguntas, sus cuestionamientos. Empezar diciendo que uno de los grandes problemas que yo le veo a estas temáticas tan grandes es que aparentemente todos estamos de acuerdo con ellas, y por eso poco las problematizamos, poco las discutimos. Yo a mis alumnos siempre les pido que, independiente de cuán
de acuerdo estemos con algún concepto, busquemos la discusión, busquemos las formas que hay para debatir sobre las cosas. Pues nada, les invito entonces a empezar. Vamos a empezar con esta pequeña charla que se titula Cohesión Social, Ciudades Equitativas y Derecho a la Ciudad. Tenemos tres partes, digamos, las cuales hemos organizado la discusión. Una primera parte que se titula Pobrezas y Estructura de Oportunidades en la Ciudad. Una segunda parte que se titula La Agenda de Cohesión Social y Equidad en Hábitat 3. Y una tercera parte que a mí me interesa mucho y me gustaría sobre todo que sobre esto discutiéramos, y es si estamos todos de acuerdo con esto del derecho a la ciudad, ¿qué significa cuando intentamos aterrizarlo? Y yo al llamar aterrizaje esa acción me estoy refiriendo a los mecanismos mediante los cuales eso que entendemos como derecho a la ciudad se pueden materializar en el territorio y se pueden hacer evidente en los estándares de calidad de vida de la población, de la gente que vive en la ciudad. Y yo simplemente les voy a traer un ejemplo chiquito que hicimos hace algunos años aquí en Quito, que es algo que titulamos en su momento con un equipo grande, que lo llamamos el Índice de Habitabilidad e Inclusión Territorial. Les invito a comenzar con la primera parte. La primera parte, pues nada, tiene que ver con básicamente la hipótesis central de esta presentación, como el planteamiento central de esta exposición, y es que partiendo un poco de las ideas de Julius, yo sostengo que en América Latina estamos presenciando o estamos experimentando una emergencia, un nacimiento de una nueva pobreza urbana. Como yo lo pongo aquí en la lámina, dice, se sobrepone a formas antiguas de exclusión y marginalidad, y que ello configura nuevos desafíos para una agenda de política urbana y justicia social y reequilibrio territorial. Básicamente, esa es la razón por la cual la primera palabra con la cual titulamos esta primera parte está en plural. Por eso hablamos de pobrezas, no de pobreza. Yo sostengo, digamos, que estamos presenciando la emergencia de nuevas manifestaciones de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad, pero que para el caso concreto de América Latina, y yo creo que eso lo hace más problemático, se sobrepone a formas antiguas que son de las cuales estamos más acostumbrados a hablar. Estoy hablando de la favela, estoy hablando de la villa miseria, estoy hablando del barrio popular, etcétera, etcétera, de la informalidad en general. Nosotros sabemos que América Latina es un continente que se ha urbanizado fundamentalmente mediante los mecanismos de la informalidad. Esa sobreposición de pobrezas para mí es el punto de partida de esta conversación. Y de aquí me voy a ir a la Escuela de Sociología Uruguaya, digamos, liderada por Rubén Katzman, que nos plantea, digamos, de alguna manera una explicación muy rápida, muy sintética, de cómo entiendo yo, o cómo entendemos algunos académicos, que se desarrollan los mecanismos tanto de procesos que van en contra de la cohesión social y procesos que van en contra de la equidad territorial. Básicamente, digamos, lo que plantea Katzman es que el empleo es, digamos, y esto, digamos, al tenor también de los planteamientos de Julius, el empleo tiene mucho que ver, digamos, a la hora de la nueva configuración de la pobreza en las ciudades latinoamericanas. Y básicamente por dos motivos. Un motivo que tiene que ver más por aspectos del individuo, del hogar, y un aspecto que tiene que ver más con aspectos territoriales de los vecindarios. Por un lado, Katzman dice o habla acerca del debilitamiento de los vínculos de los trabajadores menos calificados con el mercado de trabajo. Y por otro lado, habla de la creciente concentración de esos trabajadores en barrios con alta densidad de pobreza. Si ustedes ven, son dos mecanismos en teoría o aparentemente independientes, pero que los trabajos de la Escuela de Sociología Uruguaya nos hablan, digamos, de una fuerte interdependencia de estos dos procesos. Ellos, digamos, cuando explican estos fenómenos, hablan, digamos, de un fenómeno cíclico. Ese debilitamiento de los vínculos de los trabajadores menos calificados con el mercado del trabajo hace, digamos, construye vecindarios, construye enclaves de pobreza cada vez más desconectados, cada vez menos cohesionados con el resto del entramado de la ciudad.
Por eso, digamos, me parecía que es un buen punto de partida para atacar los dos primeros conceptos de esta exposición, que son cohesión social y ciudades equitativas. Entonces, ellos plantean que la relación entre las transformaciones en la morfología social de las ciudades y la segmentación de sus trabajos o de sus mercados de trabajo se dan básicamente a partir de dos mecanismos. Por un lado, la polarización creciente en la distribución social de las clases en las ciudades y por otro lado, la activación de mecanismos que realimentan el aislamiento social de sus residentes en los barrios más desaventajados. Digamos, a mí me parece que es interesante plantear estos dos mecanismos que van de la mano, porque por un lado, digamos, tienen que ver con las transformaciones en los modelos de producción en las nuevas ciudades, ¿cierto? Ustedes saben que la ciudad en términos generales está migrando de economías de primer y segundo nivel a economías de tercer nivel o de tercer grado, que son, digamos, estas que tienen que ver con las economías de servicios, las economías, digamos, que no tienen, entre comillas, un aparato productivo localizado. ¿Sí? Entonces, digamos que esto hace que esas clases de trabajadores no calificados vayan quedando por fuera del juego. Y por otro lado, digamos, el impacto, el efecto territorial que tiene ese salir del juego de la economía urbana de una cierta clase de trabajadores. A mí me parece que esos dos mecanismos ayudan a explicar y nos ayudan, digamos, a entender eso que Kasman llama la ampliación irremediable de las desigualdades, que ya son excesivamente altas y que sufren las grandes ciudades en América Latina. Este cuadro, digamos, de Diego Hernández, que es un discípulo de Kasman, me parece que es muy importante para entender cuál es el enfoque con el cual nosotros estamos entendiendo la pobreza urbana en términos generales. Digamos que para esto tendríamos que tardarnos más de una hora para explicar los distintos enfoques mediante los cuales hemos entendido los procesos de pobreza o los procesos de empobrecimiento de las ciudades en América Latina. Digamos, partiendo de los enfoques clásicos de pobreza absoluta, de pobreza relativa, de la pobreza por capacidades de Amartya Sen, la escuela uruguaya, que a mí me parece que es muy interesante en este caso, nos plantea algo que Kasman tituló hace algunos años, casi 20 años, que es el análisis de vulnerabilidad y estructura de oportunidades. ¿Qué significa esto? Que la ciudad no está mal, en términos generales. Nosotros decimos que la ciudad está mal porque es inequitativa. Ellos plantean, la ciudad no es que esté mal, sino que los pobres, en general los pobres urbanos, tienen dificultades a la hora de conectarse o a la hora de aprovechar o a la hora de acceder a esa estructura de oportunidades que brinda la ciudad. Cuando a una persona le empieza a ir mejor, porque consigue un buen empleo, porque tiene buenas redes sociales, porque tiene acceso a capital cultural, nosotros decimos que básicamente esa persona lo que ha hecho es acceder a esa estructura de oportunidades que la ciudad sí tiene, que la ciudad sí da. ¿Sí? Nosotros lo que planteamos, digamos, lo que plantea la escuela uruguaya es que básicamente la pobreza urbana la podemos entender, ¿cierto?, como esa incapacidad que tienen los pobres de activar su portafolio de activos en la estructura de oportunidades de la ciudad. ¿Esto qué significa? Que los pobres sí tienen activos. Nosotros, digamos, discutimos mucho aquello, digamos, de que el pobre urbano está con una mano delante y la otra atrás. Nosotros planteamos que sí, y básicamente los pobres lo que hacen en las periferias de las ciudades es construir un capital, ¿cierto? Un capital que no siempre es un capital financiero, pero son capitales físicos, son capitales humanos, son capitales sociales, son capitales culturales, que en algún momento les ayuda a conectar con la estructura de oportunidades que le ofrece o el mercado, o el Estado, o la sociedad. Entonces, básicamente, nosotros lo que planteamos aquí, y digamos que tiene que ver con esta reflexión anterior de por qué se genera esa sobreposición de pobrezas en la ciudad, es básicamente porque este modelo de desarrollo urbano que estamos impulsando en América Latina y en general en el mundo, es un modelo de desarrollo urbano que le pone muchas trabas, que le pone muchos obstáculos a los pobres para activar su portafolio en la estructura de oportunidades de la ciudad. Yo creo, digamos, que uno de los grandes desafíos que tiene Hábitat 3 es desarrollar estrategias para que los pobres urbanos, con sus mecanismos, con sus estrategias,
activen ese portafolio en la ciudad que ya existe. Nosotros yo creo que no podemos retroceder a esa idea utópica de, digamos, de hacer nuevas ciudades, de desaparecer las que tenemos. Las ciudades son las que son. Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, ahí están. Con lo bueno y con lo malo, ahí están. El desafío de Hábitat 3, a mi modo de ver, consiste en que los pobres cada vez puedan tener mejores herramientas para reinsertarse en los procesos económicos, sociales, políticos que hoy tienen esas ciudades. Para pasar al segundo punto, porque el tiempo, digamos, aquí es corto, nosotros planteamos que, bueno, la agenda de cohesión social y equidad en Hábitat 3, pues es una agenda extensa. Es una agenda, digamos, pero que no surge de la nada, ¿no? Yo creo que una cosa importante en este punto es plantear en qué contexto se da Hábitat 3. Sea en un contexto de la crisis de Wall Street del 2008, sea en el contexto de la conferencia ambiental que se dio el año pasado en París, es decir, sea en un contexto de mucho debate, de muchas problemáticas, está en un, digamos, se da en un contexto mundial bien convulsionado, ¿no? Y se da también en un contexto en el que el Sistema General de Naciones Unidas nos plantea los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Digamos, en esto, digamos, hay que plantear que muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible mandan, entre comillas, lo que plantean los objetivos de desarrollo del milenio, muchos de esos objetivos se han ido afinando en función, digamos, de los desafíos de la ciudad. Yo solamente me refiero en esta presentación al objetivo 11, ¿cierto? Que es aquel que habla sobre las ciudades y comunidades sostenibles, pero si ustedes miran, cada uno de los 17 objetivos tiene algo que ver con la ciudad. Tiene algo que ver con la ciudad, sobre todo porque muchos de los mecanismos en términos políticos, en términos institucionales, para decidir sobre esos objetivos, se toman en la ciudad. Lo toman gente que vive en la ciudad. Así sea el objetivo 14 de la zona marina, hay elementos de la ciudad que están ahí involucrados, ¿no? Pero básicamente ese objetivo 11 nos habla de lograr esas ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, ¿no? Yo creo que en ese contexto se da esa agenda de Hábitat 3, ¿no? Yo lo que quería hacer, digamos, en este segundo punto, era como marcar un poco 4 aspectos que a mí me parecían interesantes que aparecen en los documentos originarios de Hábitat 3, ¿no? Y que son objetivos, perdón, más que objetivos, son lineamientos que nos hablan sobre las dimensiones del desarrollo sostenible, o las dimensiones del desarrollo urbano sostenible, ¿no? Uno de ellos que aparece en los documentos tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Las amenazas ambientales a las ciudades, como el cambio climático, que se traducen en el desalojo, la reubicación de los pobres, que a menudo viven en zonas frágiles o expuestos dentro de la ciudad. Nosotros vemos cómo habitualmente los mapas de riesgo son cada vez más parecidos a los mapas de pobreza. Es decir, la correlación espacial que hay entre pobreza y riesgo en América Latina está creciendo, y lo que vemos cada vez que ocurre un terremoto como el que tuvimos en Ecuador en abril, o otro evento de carácter, digamos, de amenaza ambiental, básicamente ahí son los pobres los que terminan siendo los mayores damnificados, ¿no? Esto es una cosa que hay que ponerle cuidado y que yo entiendo que hace parte de la agenda de cohesión social y de equidad de Hábitat 3, ¿no? Y esto pasa, digamos, por la idea de la justicia espacial, digamos, planteamientos trabajados por muchos autores, entre ellos Eduard Soya de la Escuela de Los Ángeles. Entonces, este punto me parecía importante para empezar como a explorar esa agenda de cohesión social y equidad en Hábitat 3. El segundo, y que es un tema que hemos trabajado mucho en Ecuador en los últimos años, y que de alguna manera da origen al marco jurídico con el cual cuenta el país, tiene que ver con la mercantilización de la tierra y la especulación resultante, ¿no? Nosotros, digamos, quienes hemos estudiado los temas urbanos en los últimos años, nos hemos ido dando cuenta que el tema, digamos, de la tierra, del suelo urbano, y la manera como se gestiona termina siendo fundamental, determinante a la hora, digamos, de cualquier planteamiento de política urbana, cualquier planteamiento, cualquier propósito en términos de movilidad, en términos de vivienda, en términos de dotacionales, en términos de áreas de reserva, en términos de centralidades históricas, etcétera, etcétera. Siempre hay un componente suelo
que termina siendo como el nudo de corbata a la hora de el planteamiento del desarrollo de estas estrategias. Y esto lo que nos habla es de que Agenda Hábitat 3 debería impulsarnos a generar cada vez mejores y mayores instrumentos para gestionar el suelo de la ciudad y de esa manera destrabar los procesos de desarrollo urbano. Y esto necesariamente, y me gustaría que se quedaran con esta idea, pasa por generar estrategias para desmercantilizar la tierra en la ciudad. El siguiente punto que tiene que ver básicamente con aspectos de gobernabilidad, ¿no? Y es algo que también plantea Hábitat 3. Hábitat 3, digamos, a diferencia de las anteriores conferencias de Hábitat, hace fuerte énfasis en temas institucionales, ¿no? Y plantea un desafío que tiene que ver con los desequilibrios de poder y de recursos extremos en el acceso a la gobernabilidad y a la toma de decisiones. Nosotros creemos que también Hábitat 3 es un llamado a la, digamos, al escalamiento o al perfeccionamiento de nuestras democracias urbanas. Esos son temas poco discutidos, pero creemos que tiene que ver básicamente cómo la ciudad en su institucionalidad cada vez, digamos, perfecciona sus mecanismos para redistribuir la riqueza que en la ciudad misma se construye, que en la ciudad misma se crea. Básicamente, digamos, estos aspectos que ya, digamos, les mencioné y que tienen que ver con esa segunda parte de la presentación y que tienen que ver con la agenda de cohesión social y equidad en Hábitat 3, a lo que nos llevan es a la parte final de la exposición, que tiene que ver con eso que yo les mencionaba al inicio, y es cómo aterrizamos esta idea del derecho a la ciudad. Esta idea, digamos, del Lefebvre de los 60s, que nos hablaba, digamos, de elementos fundamentales a la hora de construir esa nueva sociedad que nació, digamos, de la posguerra y que hablaba básicamente sobre los fuertes desafíos que había en términos de la democracia. Nosotros creemos, digamos, que el derecho a las ciudades empieza a ser como esa idea constante que siempre nos va a acompañar durante muchos años, durante muchos siglos, en términos de los que pensamos la ciudad, pero que dependiendo del contexto, dependiendo del año, dependiendo del entorno, dependiendo de la geografía, ese derecho a la ciudad significa algo distinto. Uno de los desafíos fuertes que tenemos ahora por delante es preguntarnos hoy, y me gustaría discutir eso ahora con ustedes, preguntarnos hoy para nosotros qué es el derecho a la ciudad. ¿Qué significa? No significa lo mismo que para Lefebvre, seguramente que no. La París de los 60 es distinto al Río, a la Buenos Aires, a la Yakarta, a la Dharavi del 2016, es otra. Nosotros lo que planteamos y lo que planteamos en su momento, e insisto, esto es solamente un ejemplo de cómo nosotros intentamos realizar este ejercicio de aterrizaje, fue como discutir un poco más a fondo eso de la habitabilidad, ¿cierto? Para hablar de un indicador de habitabilidad e inclusión territorial que digamos que se puede aproximar operativamente al derecho a la ciudad. Miren este gráfico que ya es de las últimas cosas que les voy a mostrar hoy. A la izquierda tenemos un gráfico de lo que significaba el derecho a la ciudad probablemente hace 20 años en Hábitat 2, ¿cierto? Que tenía que ver mucho con la discusión sobre la vivienda y sobre el derecho a tener un techo, y esto estuvo perfecto para su momento. Y hoy la experiencia después de 20 años de esa agenda global, de esa agenda urbana global, nos dice sí, la vivienda es importante, pero no es lo único importante. Autores como Alfredo Rodríguez en Chile nos habla de que cuando la política habitacional se concentra solamente digamos, en el hecho de construir un techo para una familia, sí, se resuelven unos problemas sanitarios, se resuelven unos problemas de propiedad, se resuelven unos problemas de seguridad, pero se activan otros problemas. Nosotros lo que planteamos, digamos, esto lo hicimos en su momento, es que tendríamos que migrar, digamos, a unas políticas viviendistas de cara al derecho de la ciudad, a unas políticas más integrales de hábitat, ¿no? Donde no solamente el techo, no sé si la flechita se ve aquí, no solamente el techo y los servicios públicos son muy importantes, sino que el hábitat en su conjunto es importante y eso garantiza, digamos, el acceso o el derecho a la ciudad de los habitantes, ¿no? Aspectos ambientales y de espacio público, aspectos de movilidad que son fundamentales, aspectos de servicios públicos, acceso, digamos, a distintos tipos de mercados y consumo, y también acceso al empleo y a la garantía de un ingreso.
Nosotros lo que hicimos en su momento, y que, insisto, esto es solamente un ejemplo, lo que hacíamos era construir un índice de habitabilidad e inclusión territorial que abordara, digamos, al menos estas 5 dimensiones. Vivienda adecuada y digna, agua y servicios de saneamiento, transporte y movilidad, vulnerabilidad ante las amenazas naturales, espacio público y servicios de calidad de vida. Digamos, esto un poco para superar, para ir más adelante en términos de lo que históricamente fueron esas políticas que se configuraron de cara al asunto del derecho a la ciudad. Para terminar, digamos, solamente este cuadro que de lo que nos habla es ese índice de habitabilidad e inclusión territorial. ¿Qué significa? No significa otra cosa, sino relacionar 3 cosas que para nosotros son muy importantes, ¿no? Y que están, digamos, en el corazón de los documentos de Hábitat 3, ¿no? Por un lado, digamos, las dimensiones del desarrollo clásicas, ambiente, sociedad, economía, política, ¿cierto? A la derecha, las problemáticas y oportunidades que tiene cada una de estas dimensiones. Pues, son ejemplos solamente: presión y deterioro del capital natural, deterioro de la calidad de vida, pérdida de creatividad y productividad, gobernanza deficiente. Digamos, estas 4 de la derecha de lo que nos hablan son objetivos de desarrollo, que son los que tienen que estar en la mira de nuestra agenda urbana a nivel global. Lo que está encima, digamos, son las cosas que producen, son los medios que nos llevan a esos fines. En la medida, digamos, que nosotros regulamos, ¿cierto?, el derecho al hábitat y la vivienda en sus componentes de urbanismo y construcción, el suelo urbano, el transporte y la movilidad, los servicios públicos, las vías, el espacio público, la vivienda de interés social y las edificaciones públicas, y por otro lado también las edificaciones privadas. Lo que tenemos aquí es un ciclo vital del territorio que nos ayudaría a entender un poco cómo opera esta idea de aterrizar y de hacer operativo ese derecho a la ciudad. Insisto, esto es solamente un ejemplo que me gustaría discutirlo con ustedes en función de cómo lo están haciendo o cómo creen ustedes que se debería aterrizar esta idea del derecho a la ciudad en los distintos países desde donde ustedes están conectando. Pues bien, creo que estamos con el tiempo cumplido. Yo les agradezco mucho la atención. Entiendo que ahora vamos a pasar al tema de las preguntas, así que le dejo el micrófono. Muchas gracias, Gustavo. En nombre del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Ecuador, del Instituto de Vivienda, agradecemos por compartir ahora nuestros asistentes necesitan saber de los alimentos de una pregunta que deben responder. No, es gratuito, como va a poder responder, vamos a esperar unos 20 segundos a que todos respondan para poder continuar con el espacio de preguntas. Aprovecho para comentarles que tienen una ventana que dice chat o preguntas, ahí pueden hacer las preguntas y nosotros estamos las va a ir viendo y va a ir respondiendo. Agradecemos a todos su participación y también se pueden comentar antes de creo que ya estamos con la pregunta. Faltan unas pocas personas, por favor, se pueden solamente responder si este webinar ha sido recibido o no, y con eso podemos hacer. Perfecto, ya casi todos han respondido. Esperemos unos segunditos más y ya continuamos. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con el espacio de preguntas y respuestas. Y gracias a todos por darle paso el micrófono a Gustavo. Muy bien, pues nada, les agradezco mucho su atención. Vamos a pasar entonces al punto de las preguntas. Yo tengo aquí varias, les agradezco mucho. Vamos a empezar, digamos, aleatoriamente, porque la verdad son muchas, así que voy a empezar por una que me hace Pablo de la Vega, que dice: ¿qué nivel de participación e intervención tendrán en Hábitat 3
las corporaciones y empresas transnacionales, sobre todo estos momentos en los que se sostiene que es un hecho la captura corporativa de la agenda urbana o de la agenda en general de Naciones Urbanas, de las Naciones Unidas, por parte de estas empresas transnacionales. Pues es toda una discusión, Pablo. Yo, digamos, en esto también soy bastante crítico. Ustedes saben que así como yo les presenté ahora el ejemplo del índice de habitabilidad e inclusión territorial, Naciones Unidas viene ya desde hace algunos años midiendo otro índice que ellos le llaman el índice de prosperidad urbana, ¿no? Y me quiero referir a este ejemplo porque hay todo un debate, ¿no? Y así como ellos construyen un índice, nosotros aquí en Ecuador construimos otro, seguramente en tu país también lo hacen. La construcción de los índices no son problemas solamente técnicos, de economistas, de estadísticos, digamos. Cuando tú le das un valor a una cierta variable, a un cierto indicador, digamos, hay una decisión política que está detrás de la construcción del índice, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos muy críticos respecto a ese índice de prosperidad urbana, porque si tú lo revisas, en ese índice hay un elemento que se llama infraestructura, ¿cierto? Hay una de las dimensiones de ese índice que es la infraestructura, y que la infraestructura solita, pues, digamos, genera, digamos, una calificación para ese índice. Esto tiene que ver con una confusión que en términos generales uno ve en el desarrollo urbano, dice esa confusión entre fines y medios, ¿no? O sea, la infraestructura, y yo sostengo, y por eso soy crítico del índice de prosperidad urbana, la infraestructura no es un fin en sí mismo, la infraestructura es un medio, y por lo tanto no debería estar a la misma altura de la equidad social, o de la competitividad de las ciudades, o de la rigidez o fortaleza institucional que tienen las mismas, ¿no? Y muchos, digamos, afirman que la presencia de la infraestructura como un hecho importante a la hora de medir la prosperidad de las ciudades hace parte, digamos, del aporte o la presencia, digamos, de las compañías transnacionales en la construcción de la agenda urbana global, ¿no? Nosotros somos bastante críticos, pero también somos conscientes que, digamos, también el sector privado tiene que hacer parte de la construcción de la agenda. Tienes como las dos posturas, ¿no? La postura crítica, digamos, en términos de que ningún índice, ningún instrumento es apolítico, ¿cierto? Pero por otro lado, entender, digamos, que la ciudad también las construye el sector privado y por lo tanto, digamos, deben hacer parte de la construcción de la agenda, ¿no? Esto no significa, digamos, que ellos deban, digamos, plantear, digamos, cualquier cosa, ¿no? Digamos, esto es una construcción política de las sociedades, de los estados, y por lo tanto, digamos, aquí lo que debe primar es el bien común, digamos, y el interés público. El desafío, creo yo, Pablo, es ver en qué medida esa agenda, digamos, es construida por todos, pero siempre resguardando el bien público. Vamos a pasar a otra pregunta, espero haberte respondido. No es fácil, digamos así, hacerlo como tan rápido, ¿no? ¿Qué está haciendo Ecuador actualmente sobre la mercantilización o la desmercantilización de la tierra? Eso pregunta Lilian Lima. Mira, nosotros tuvimos un hecho muy significativo el pasado mes en Ecuador, y es que después de 5 años de trabajo, de muchos técnicos, de mucha gente vinculada al sector del desarrollo urbano del país, la Asamblea Nacional promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo. Esto es una cosa muy importante para el país porque por primera vez, con todos sus defectos, el país cuenta con un instrumento, con un marco jurídico a nivel nacional para ordenar el territorio, para gestionar el suelo y sobre todo el suelo urbano. En esta ley tenemos muchos instrumentos para prevenir los procesos como de mercantilización exacerbada de la tierra en la ciudad. Por ejemplo, tenemos instrumentos como es, digamos, te voy a poner solamente un ejemplo, tenemos el tema de la plusvalía, ¿cierto? Que, digamos, es un instrumento para redistribuir la riqueza en la ciudad y que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, digamos, Ecuador básicamente es un país que desde la Constitución del 2008 promulgó el derecho a la ciudad como un precepto constitucional, promulgó el derecho al agua, promulgó el derecho a la vivienda o a un hábitat digno como un precepto constitucional, y lo que estamos haciendo en el país
insisto, con todos sus pros y con todos sus contras, es desde el 2008 que tenemos una nueva constitución hasta hoy, y seguramente esta es una tarea que nos va a ocupar mucho más tiempo, es ver cómo esos preceptos constitucionales se hacen más operativos, así como lo venimos diciendo con el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces el tema de la mercantilización de la tierra pues se ha ido abordando y, digamos, entendemos o queremos que cada vez el país cuente con mayores instrumentos y que los municipios, sus alcaldes, sus consejos municipales asuman como ese desafío de entender que la tierra en la ciudad no solamente, o que la propiedad de la tierra en la ciudad tiene una función social y tiene una función ambiental, básicamente eso. Aquí hay una pregunta muy importante de Juan Pablo Dualde, y es: ¿cuáles son los avances de los últimos 20 años de Hábitat 2, Hábitat 3 en el ejercicio del derecho a la ciudad en América Latina? Esta es una pregunta muy importante porque yo creo que la estamos intentando responder y seguramente nos va a tomar mucho más tiempo en responderla. Hábitat 2, en mi concepto, de lo que nos habló fue fundamentalmente de cómo superar la informalidad en la ciudad, ¿no? Cómo, digamos, cómo todo esto a lo que me refería, digamos, en términos de las favelas, de los barrios populares, digamos, nos planteaba, digamos, desafíos muy fuertes en términos de cómo incorporar todas estas áreas periféricas a una economía urbana formal, digamos, a una estructura, un entramado urbano formal, ¿cierto? Pero muy desde la perspectiva de lo que está bien y de lo que está mal, tenía yo la sensación. Pues la informalidad es mala, la formalidad es buena, el barrio popular es malo, el barrio popular es barrio, digamos, formal, el barrio central, concentrado es bueno, ¿cierto? Digamos, Hábitat 2 de alguna manera nos plantea una ciudad como dicotómica, digamos, de lo que es bueno y de lo que es malo. Nosotros, digamos, en Hábitat 3 estamos entendiendo que aquí no hay buenos ni malos. Básicamente lo que entendemos aquí es que sí, nuestra historia nos dice que la ciudad en América Latina es una ciudad que nació fundamentalmente de los procesos de informalidad y que probablemente en esos procesos de informalidad hay estrategias o hay claves para planificar la ciudad del futuro. Nosotros entendemos que no solamente, digamos, las respuestas pueden estar en esa ciudad consolidada o en la teoría, sino que, insisto, los pobres tienen un portafolio de activos y algo que hace fuerte parte de ese portafolio de activos es los mecanismos de producción social del hábitat. La forma como se construyen las redes, la forma como se construyen las microsociedades en la periferia de la ciudad puede darnos elementos para esa ciudad, digamos, que soñamos, ¿no? Nosotros creemos, digamos, sí, que ese derecho a la ciudad probablemente ha avanzado en los últimos años. Evidentemente, digamos, si tú ves en los últimos años, al menos las grandes ciudades en América Latina están alcanzando altas tasas de cobertura en agua potable y alcantarillado un poquito mínimo, pero las grandes ciudades, muchas de ellas ya han cantado victoria en términos de la universalización del servicio de agua potable. Tasas del 97, 98%, hoy no son, digamos, una sorpresa en América Latina. Uno tiene que aceptar que eso se ha logrado. Pero con lo que yo arrancaba la exposición es que probablemente esos desafíos están siendo reemplazados por nuevos desafíos. Entonces, uno puede decir sí, en indicadores clásicos en términos de derecho a la ciudad, puede ser que las ciudades han avanzado y eso hay que reconocerlo, pero en nuevos indicadores, en indicadores de segunda y tercera generación para medir el derecho a la ciudad, como el que yo les planteaba del empleo, ahí puede ser que incluso estemos retrocediendo. Entonces, es una agenda muy, digamos, muy desafiante en términos de que es múltiple y de que, digamos, se sobreponen, son como capas, ¿cierto?, a la hora de entender esto del derecho a la ciudad. Es una pregunta muy interesante, difícil de contestar, pero espero que con esto te haya podido dar algunas luces y te agradezco por la pregunta, ¿no? Voy a responder esta pregunta, ya creo que estamos terminando. David Rivadeneira me hace una pregunta que es bien provocadora en términos de, porque pone un tema que está en el tapete, ¿no?, que son las alianzas público-privadas, ¿no? La ciudad tiene bienes públicos y servicios públicos. ¿Cuáles crees que son los límites y virtudes de las alianzas público-privadas en referencia a la construcción de una ciudad sostenible?
Yo sostengo una idea en mis clases y en mis conferencias que es bien polémica, sobre todo para colegas que digamos, que tienen, digamos, posturas un poco más radicales. Y mi argumento inicial es que uno no puede discutir las alianzas público-privadas, es decir, uno no puede decir si son buenas o malas para la ciudad, porque la ciudad en esencia es una alianza público-privada. Nos guste o no, nos guste o no las ciudades, todas las ciudades son una alianza entre un sector público que representa a la ciudad en su conjunto a través de instituciones democráticas. Es una alianza de ello con el sector privado, con empresarios, con gente que tiene iniciativa, con emprendedores. Y aquí estoy hablando del gran capital, ¿cierto? De las multinacionales, de las transnacionales, de las grandes marcas, hasta pequeños emprendimientos, digamos, de barrio, de la esquina, digamos, que también son un reflejo de esa, digamos, de esa actividad humana que tiene que ver con los emprendimientos privados. Entonces yo creo, digamos, en mi tesis es que la ciudad es una alianza público-privada. La pregunta entonces, digamos, David, para mí es ¿qué tipo de alianzas público-privadas son las que le convienen a esa ciudad que tú llamas sostenible? Porque eso sí, en eso sí podemos estar de acuerdo. No todas las alianzas público-privadas son buenas, no todas son malas. En general, y la experiencia de América Latina después de la fase neoliberal dura de los 80s, 90s, nos hablaba de alianzas público-privadas donde el sector público tuvo muy poquita capacidad de negociación. Era muy débil, era corrupto, ¿cierto? Nosotros creemos, o yo al menos creo, digamos que las alianzas público-privadas son necesarias, son importantes en la medida en que el sector público sea el moderador de esa alianza, sea quien controle y regule esas alianzas y que el interés de la colectividad siempre esté, digamos, en la primera fila de esos contratos. Lo cual no significa que el sector privado no tenga que ganar, claro que tiene que ganar. En una economía de mercado, digamos, cualquier empresa tiene que reportar utilidades a sus socios. Yo creo que con eso, mientras no migremos a otro modelo de sociedad, esas son las reglas de juego. Mi postura frente a esto, ¿cierto?, es que las alianzas público-privadas que construyen la ciudad sostenible son alianzas público-privadas que defienden fuertemente los valores sociales y ambientales de la ciudad, pero que también, digamos, dinamizan, ¿cierto?, posibilitan, digamos, el crecimiento de la economía urbana. Podemos hacer alguna pregunta más, me dicen acá. Bien, Fernando Puente me pregunta aquí, dice que está interesante, dice cómo planteamos que ese índice de habitabilidad se vuelva parte de una política pública concreta para la gente, evitando que la gestión pública política no maquille falta de logros e impactos positivos con buena ejecución de gasto y otros eufemismos discursivos. Fernando, te agradezco la pregunta. Yo creo que esto tiene que ver con, digamos, quiénes son los actores a la hora, digamos, de desarrollar una política pública, ¿no? Si dejamos que las políticas públicas se vuelvan un resguardo, un refugio exclusivo para, digamos, para los funcionarios públicos, para las instituciones públicas, me parece que somos proclives a caer en ello, ¿no? Porque como te digo, los instrumentos técnicos siempre tienen un componente político, siempre tienen un componente humano, y que esto los hace proclives a fallar. Entonces, pues yo creo, digamos, básicamente que este tipo de índices o este tipo de instrumentos tienen que ser acompañados con participación ciudadana, tienen que ser acompañados con, digamos, con una constante veeduría, tanto, digamos, de técnicos, de especialistas como tú o como yo, ¿cierto?, a la hora de acompañar a las instituciones en la aplicación de estas políticas, pero también del ciudadano común y corriente, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Quito, tenemos una fuerte movilización de un sector poblacional acompañado por un sector técnico especializado que
reacciona frente a soluciones de movilidad de la administración local. Están en contra de una solución vial, de un puente que quieren hacer porque argumentan que ello afecta, digamos, la calidad del peatón, la calidad ambiental de la ciudad. Yo creo que ese tipo de acciones son las que garantizan que los indicadores no se maquillen, porque finalmente esto es lo que se lleva, o sea, yo creo que el indicador hay que sacarlo a la calle, hay que sacarlo a la cotidianidad. Eso es lo que hace, digamos, que la institución, que el funcionario, que la burocracia no sea dueña, digamos, de esos instrumentos a la hora de presentar, digamos, un informe de gestión. Entonces, me parece que, como dicen algunos, hay que meterle más ciudadanía a estos procesos para que podamos llevar, digamos, a la realidad esta idea de aterrizar el derecho a la ciudad. Bien, me dicen que tenemos una más. Me dicen que tenemos una pregunta más. A ver. Una pregunta que hace Pedro Andrés Rocha, desde Ibarra, al norte de Quito. Dice, ¿cómo controlar el valor del suelo urbano para disminuir las pobrezas urbanas desde las municipalidades? Yo creo que esta es una discusión muy interesante, digamos, que es para economistas, pero que, digamos, tenemos que entenderla todos, ¿no? Y es que, ¿cómo se configura el precio del suelo, el valor del suelo en la ciudad? Yo creo que el problema de por qué las poquitas políticas habitacionales que tenemos se desarrollan en suelo muy malo, muy periférico, muy alejado de las centralidades, muy alejado del empleo, muy alejado del espacio público, es fundamentalmente porque nosotros hemos permitido que el suelo urbano, que la configuración del precio del suelo urbano se dé en el sentido contrario, y es que el suelo urbano en general a ti te dicen esto vale X, porque sí, porque es la tradición, porque es lo que yo creo, porque es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces todas las políticas se hacen sobre ese porque yo creo, ¿cierto? Entonces tú tienes, por ejemplo, proyectos habitacionales, sobre todo en vivienda de interés social, donde el 70% de la operación de esa vivienda de interés social es el valor del suelo, y eso no puede ser, eso no puede ser. Yo creo que nosotros nos hemos equivocado y creo que el marco jurídico con el que cuenta hoy el país da algunas pistas de cómo rehacer la configuración del precio, porque es al revés. El precio del suelo o el suelo vale lo que tú puedes hacer sobre él.